Continuamos entonces, volvemos a... Estamos entonces en lo que vamos con el servicio, la palabra bodá. Ese es el sentido, ya hemos dicho, que tiene en el hebreo, ¿no? Trabajo, servicio, adoración. Ahora vamos a la palabra bulto, pero que corresponde a la liturgia o la latrium. Latrium es adoración, que básicamente en latín es latría, latría. Latín es una palabra griega, ¿no? Para adoración. Entonces, de esto podemos decir que liturgia es entonces el servicio, es el ministerio sagrado, ¿no? Eso sería la liturgia, ¿no? La liturgia, el servicio, el ministerio sagrado. Y el liturgio, de ahí viene el liturgio, que es el servir o prestar servicio, ¿no? Si liturgia es servicio, entonces liturgio es servir o prestar servicio. Entonces, cada vez, si esto lo derivamos específicamente al culto, entonces cada vez que estamos haciendo el culto, estamos prestando servicio a Dios como iglesia. Ahí creo que hay que explicar un poquito más el asunto. Como iglesia hacemos este servicio, ¿ya? Pero no se reduce ese servicio de iglesia a nuestro servicio que debemos hacer todos para Dios. O sea, no reduzcamos esa idea, ya serví al Señor, ya fui al culto, ya está, ya cumplí con el Señor. La idea es que yo también sirvo al Señor, o sea, aparte de ese servicio como iglesia, ¿ya? Como hijo de Dios también sirvo a Dios, ¿no? Como creyente sirvo a Dios, como ciudadano sirvo a Dios, como en mi familia, en mi hogar, donde esté, estoy al servicio a Dios, un constante servicio a Dios, ¿correcto? Ahora, el servicio a Dios, nuestra vida consagrada, implica también entonces ese servicio que prestamos a Dios en el culto, sea haciendo algo en la iglesia o sea participando del culto, porque ya en la presencia estoy sirviendo a Dios, o sea, mi participación implica servicio a Dios, porque vengo a adorar, vengo a alabar, vengo a escuchar la palabra, vengo a participar, vengo a entregar también y a dar con mi presencia, este, gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿no? Entonces, ese es el sentido también. Entonces, aquí sí hay un elemento importante, que ese prestar servicio, ¿ya? Que es hacia Dios, también tiene que ver con la comunidad de fe. Implica ambas cosas en ese caso, ¿ya? Entonces, y sirvo a Dios, también sirvo acá, en la comunidad, como iglesia, ¿ya? Sirvo para Dios. Eh, lo que quiero decir es que no basta con el servicio a Dios y el servicio a Dios en la iglesia, y luego lo otro ya me olvido, ¿no? Entonces ya te serví, ahora déjame, Señor, hacer mis cosas, ¿no? Como por ahí alguien decía, ¿no? Entonces ya arreglé el asunto, Dios ahora me toca a mí, ¿no? Ahora me toca a mis tareas, mis cosas. Entonces, ese concepto otra vez le hemos dicho, tiene que ver con el concepto de la religión, ¿no? Entonces, solamente me reduzco al servicio acá y lo demás es cosas mundanas, cosas profanas, y como yo no soy un ministro, no soy un ordenado, entonces hago mis cosas, pues, ¿no? ¿No? Así se ha creado la idea de los creyentes, pues, de la iglesia, ¿no? De la religión, ¿no? Entonces, ese es el sentido, por eso es que van, pues, a su misa, a su momento ahí, pero después salen y ahora sí es la mía, ya cumplí con Dios, ahora ya puedo hacer mis cosas, ¿no? No es ese sentido en el creyente, ¿ya? Entonces, el liturgio es servicio,
el prestar servicio. Presto servicio a Dios, ¿no? De esa manera adoro al Señor, ¿no? Y mi presencia es indispensable desde esa perspectiva. Se dan cuenta cuando ponemos el sentido real de lo que debe ser pues, la asistencia al culto, entonces tiene otro sentido, ¿se dan cuenta? ¿No? Tiene, Pastor, una pregunta. sí, sí, ¿Cuánto tiempo, eh, aunque está mal dicho la palabra, ¿no? ¿Cuánto tiempo se debe estilar para un servicio de adoración en la mañana? Porque ya. yo veo de que, bueno, yo me he formado, ¿no? Siempre con escuela dominical, luego pasamos al culto de adoración, Ujú. pero muchas veces el creyente llega solamente para el culto de adoración, 10, 10 y media, y a 2 y media ya está saliendo, y bueno, eso yo quisiera verlo de qué óptica podemos verlo eso, para Ya. si está bien o se puede corregir. Este, el servicio dominical o la escuela dominical es otro servicio en donde no tiene la implicancia de adoración en sí mismo, ¿no? Pero también es servicio. Ahora, este, eso ya tiene que ver con la tradición propia de nosotros, los evangélicos, ¿no? En toda iglesia evangélica va a tener eso, ese ingrediente, tomando en cuenta de que la escuela dominical originalmente no tuvo ese sentido. El sentido que tenía era, y entiendo que fue un periodista hace unos siglos atrás, que tuvo la carga de ayudar a niños que no podían, niños de la calle, niños que tenían limitaciones económicas, muy pobres. Entonces, comenzó a hacer escuelas, ¿ya? Pero escuelas dominicales, porque estos chicos trabajaban, ¿no? El día, en la semana, y los domingos, entonces los tomaba para darles clase, ¿ya? Así nació la escuela dominical, para formar a estos niños que no tenían acceso al estudio formal. Y de hecho también les daba la palabra, ¿no? Porque era una persona creyente. Y ese modelo se comenzó a repetir, fue en Inglaterra, pero se repitió por toda Europa, ¿no? Y luego la iglesia evangélica lo tomó ya como un modelo para enseñanza de la Biblia, solamente, exclusivamente para la Biblia. Y esa es la tradición que hemos guardado ahora. Pero originalmente tuvo ese sentido, ¿no? De ayudar a los niños a que salgan de su situación de analfabetismo, de ignorancia, y que puedan tener por lo menos las bases de estudio que les pudiera ayudar para más adelante. Ese fue el sentido, ¿ya? Y por supuesto también el hecho de que esos niños también pudieran consagrarse a Dios, ¿no? Conocer a Dios. Ese también era el sentido. Ese segundo momento es el que se preservó, pero cuando las iglesias tomaron eso, porque parece que no querían tomarlos todos, y cuando ya tomó la iglesia ese modelo, entonces ya lo hemos repetido y para nosotros es sagrado, pues, ¿no? Ahora, ¿quién va a imaginar que en un servicio o una escuela dominical se dedique a enseñar matemáticas, física o historia? ¿No? No, dice, no, eso es profanar el culto de escuela dominical. Mm, pero eso fue su origen, pues. Ese fue su origen, ¿no? Ahora, tomando en cuenta ese aspecto, este, como miembros de iglesia, bueno, nuestra responsabilidad es asistir a esos cultos. Como miembro, ¿ah? Como miembro de iglesia, ¿ya? No está, creyente no está ligado de alguna manera a que sea así, pero es la obligación porque se ha asumido su membresía, su responsabilidad para con la iglesia local, me refiero, ¿ya? No rompe con con la, digamos, su identidad como iglesia del Señor, porque ahí viene el otro problema. O sea, uno piensa que
y toco otra vez el tema álgido, ¿no? Si alguien no viene a la iglesia, entonces ya no está con el Señor, ¿no? O ya no está en el camino del Señor, que algunos piensan así. O que algunos practican una cosa y que o van a aprender otra enseñanza u otro detalle. Que suele pasar, cierto, sí, pero de hecho que el sentido que debemos tener como iglesia es que pertenecemos a la iglesia del Señor, pertenecemos a la iglesia del Señor. Y como pertenece a la iglesia de Dios, esa pertenencia, esa, digamos, membresía de la iglesia en el Señor, no es posible ser quitada o trasladada o, digamos, este, caducada de alguna manera, ¿no? A menos que haya pecado o alguna cosa por el estilo, o rebelía, o en todo caso, apostasía, ¿no? Pero no es el caso, ¿no? No es el caso. La, y también depende de la condición espiritual del creyente, ¿no? Hay varios motivos, hay varios elementos que tienen que ver con eso. Entonces, no es tan fácil entonces decir o derivar fácilmente ahí a después o porque está enseñando tal o cual cosa. No, eso hay que ver este, cómo se va con Dios, cómo va con Dios, ¿ya? Como que también el hecho de seguir a una iglesia, estar en una iglesia o tener membresía en la iglesia, no me libra de tener una vida mundana o de tener una vida en pecado, ¿no? No debería ser así, de principio, pero sí hay eso, lastimosamente hay eso. Hay gente que va a la iglesia, va al culto y a sirvió al Señor y después dedica a su vida particular donde ahí ni Dios quiere que se meta, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Realmente creo que son pocos los creyentes así, pero que los hay, ¿no? Entonces, y a veces parecen muy consagrados en la iglesia, de paso también, ¿no? Entonces, eso no sabemos, eso no podemos juzgar esa perspectiva de cómo, eso solamente Dios lo sabe, ¿no? Ahora, de hecho que entonces el servicio a Dios, ¿no? No es entonces un, un elemento, digamos, crucial para Dios en el sentido eh, de que nos va a obligar que por ir a un lugar, entonces ya el Señor está contento. No, esa es la idea que tenemos nosotros. El contentar a Dios tiene que ver con nuestra vida. Como consecuencia de eso ya viene lo demás. La iglesia, el servicio, la dedicación, la disposición, todo eso, ¿no? Entonces, eso hay que ver, ¿no? Eh, y no sé si, por ejemplo, el caso del hermano Adrián, que estaba compartiéndonos, él dice que ha sido de origen pentecostal, ¿no? De seguro que la iglesia es pentecostal. No sé, de repente, si dicen, ahora esta iglesia presbiteriana, hoy se ha alejado del Señor ahora eso. Se ha ido a una iglesia hereje. ¿Ah? ¿O no? Así, muchas veces te han podido decir así, ¿no? ¿O no? ¿No? ¿Ya? Yo recuerdo que yo he sido pastor en la Asamblea de Dios. Y un pastor me viene y me dice, de asamblea, fui a una reunión de asamblea porque un pastor amigo mío había fallecido y todo. Entonces viene un pastor líder de ahí de la asamblea, me dice, aquí está, que se ha ido fuera de Radil. Tienes que volver, ¿ah? Me dice. O sea, se dan cuenta el concepto. Es que ese concepto es reduccionista, pues, que vemos en la iglesia solamente por medio de la denominación. Yo lo Pastor, vi. sí, ¿Ah? sí, en algún momento, no, bueno, no todas, en realidad yo me llevo bastante, tengo bastante cariño con ellos, vos formar parte de la familia espiritual y son incluso algunos los considero mis amigos, pero sí,
sí, en algún momento, ¿no? De todas maneras, de repente ellos consideran que de repente somos a lo que ellos le llaman muy estructurados. Ah, por lo Son menos estructurados. ya eso es bueno, ¿no? Eso es bueno. ¿Ya? Y Pero así es, cuando sí hay de todo, pues, ¿no? Entonces, también eh, nos dicen que de repente, ¿no? De que algunas veces nos han dicho, ¿no? El tema es que son muy pegados a la letra, son muy literales, ¿no? Dicen, y no dejan fluir al espíritu, ¿no? A lo que ellos siempre han llamado, el fluir del espíritu, ¿no? Entonces, bueno, siempre, esa controversia siempre. bueno, pero no es así, no es así. Ahora, dejando eso de lado, que, a forma de bromas y también, no, que a veces es en serio también, ¿no? ¿No? Hay gente que, oiga, porque estás en esta otra iglesia o otra admiración, todavía no tengo comunión contigo, ya no quiero saber nada contigo porque ya te fuiste a otro lugar, ¿no? Ya, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, ya eso es una actitud sectarista en alguna manera, que está metido entre nosotros y que no nos permite vernos como iglesia del Señor. A eso voy yo en ese sentido. Yo no estoy rompiendo con la organización, la denominación, no. Estoy hablando de ese aspecto de la iglesia del Señor, que es el centro. Luego ya, si estoy en un lugar, esto, me sujeto a eso, a las reglas, a las normas, porque eso es el acuerdo, ¿no? Pero, pero mi cristianismo no se reduce ahí. El cristianismo tiene que ser más allá de esas cuatro paredes denominacionales. O sea, tengo que entender ese aspecto, ¿ya? Y mi servicio a Dios también tiene que ver de ese modo. Ahora, pero aún así vamos a mirar el culto en la iglesia reformada. Vamos a mirar ahí eso también, ¿no? Entonces, porque ese es el, el, el aspecto que tenemos que aprender porque somos parte de una iglesia reformada, pues, ¿no? Ya. Bueno, la reforma protestante del siglo XVI se produjo porque la iglesia había caído en una decadencia teológica, moral y espiritual. Lutero entonces trató de eliminar de la iglesia todo aquello que entrara, ¿no?, en contra con la enseñanza bíblica. Y había que darle a la iglesia el que vuelva a ser una iglesia peregrina, ¿no? ¿Ya? Y que pudiese dar testimonio del Evangelio. Y eso, de ese modo, entonces se ve a la iglesia como resultado de qué cosa, de una que resultó con conferencia de una retención de ceremonias y simbolismos que al entender Lutero eran útiles aun cuando no estuviesen en fundamentación bíblica directa, ¿no? Por eso es que hablamos de símbolos, porque está hablando justamente de, de esas cosas que tanto aparecemos o tomamos los pastores, ¿no? Pastor, perdón, pregunta, ¿ha cambiado ya ha pasado Ah, sí, perdón, ya, sí. no sé, Yo no lo sé, pasé, pero no fui a ver esto, ¿ya? Entonces, ya ahí está, y les voy a dejar un ratito para que lo vean, ¿ya? Y
vamos a, a continuar. Ya lo leyeron, ¿verdad? ¿Ya? Sí, sí, sí. Ya. Lutero estaba hablando acerca de que hay ceremonias y símbolos, ¿no? Que eran necesarios y útiles aun cuando no tengan fundamentación bíblica, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está lo que estaba diciendo el hermano, ¿no? Aquí está la estola, ¿ya? Que de paso tiene dos formas, ¿no? Es decir, tiene su formato que permite entonces el cambio de color, ¿ves? Por ejemplo, este de acá sería así, este modo, ¿no? ¿no? No es otra estola, sino es la misma, ¿no? Y tiene también entonces las figuras acá, ¿no? Bueno, cada una tiene una imagen diferente, que son símbolos, ¿no? Cristo como rey, ¿no? ¿No? Como real. Está hablando entonces de la realeza de Cristo. Esto de aquí es la otra, que es, no sé si es la que más usamos, y esta tiene aquí al Espíritu Santo, ¿no? Y tiene tres círculos, ¿no? Que habla de la Trinidad, ¿no? Bien, este elemento, entonces uno dice que se puede utilizar para la Navidad, ¿no? Aquí hay otra, que también tiene una cruz y tiene también las coronas de espinas, que habla del sacrificio de Jesús. Por eso es el color morado o lila, ¿no? Y luego también está el verde, con el crismón, ¿no? O sea, esta es la ají, no ají, sino la ají, es decir, la letra griega, ah, esta griega que está acá así, y el otro lado que es así, ¿no? Parece una X, pero es la J, o la J griega, ¿no? J. Y este que parece una letra P es la Rho, que es la letra R. Esto de las iniciales de la palabra Cristo, ¿no? Cristo. Esta J con la R suena como C, ¿no? O como K, Cristo, ¿no? Bien, entonces alguno dice que se puede usar para el tiempo de Adviento o del tiempo de la Navidad, en fin. O sea, estos son los cuatro formas que tenemos, ¿no? Y tienen símbolos, pues, ¿no? El símbolo de Gesmón, el símbolo la simbología es muy utilizada. Por lo menos los misioneros, el pastor Timoteo es el que siempre ha incentivado esa perspectiva, ¿no? Entonces tenemos ese sentido. Ahora, Calvino, en cambio, se proponía que el único medio de reformar consistía en hacer algunos restablecimientos dentro de lo posible de los aspectos de la iglesia primitiva sobre la base de principios rigurosos, ¿no? Y una vez que se logre eso, la iglesia puede entonces salir en conquista bajo su rey, ¿no? Ese fue el inicio, bien. Y así vino también, pero también fue un movimiento con diversas miradas, fue luterana, protestante, reformada o calvinista.
Y los cultos van a tener también su propia finalidad. El culto luterano no es igual que nuestro culto, ¿no? Ahora, aquí está el culto, entonces, hasta nuestros días. ¿Qué cosa es lo que hacemos énfasis? Es en las escrituras, prioridad en el culto, las escrituras. El culto es, en un inicio, respeta el sentido sacramentalista. Luteranos en especial asumen la consubstanciación. Los calvinistas se alejan de esa postura y promueven el sentido del culto espiritual y el énfasis de la palabra, ¿no? Es lo que les estaba mencionando a ustedes a lo largo de esta clase, ¿no? El culto espiritual, Romanos 12, ¿no? El culto espiritual y el énfasis de la palabra. Y luego está el otro elemento que era la Biblia abierta, leída, estudiada y predicada. Ese elemento sí creo que hay que darle un poquito más de énfasis porque lo que hacemos en el culto es solamente hacer una lectura de la Biblia. Y claro, y luego viene la predicación, por ahí ya entonces se subsana el asunto, ¿no? Pero debe ser mucho más pegada al texto, ¿no? El púlpito cambia de lugar en las iglesias católicas, están a los costados, porque el altar es para la Eucaristía. Entre la iglesia protestante, esta se quita del altar y se pone el púlpito como signo de la centralidad de la palabra. Por eso es que en nuestros cultos está el púlpito al centro, ¿no? No como esta parte que ustedes ven en esta foto, ¿no? Esta es de una iglesia luterana, creo que sí, era luterana en Estados Unidos. Aquí está el pastor Marco Román, que fue invitado a esta iglesia. Miren aquí la vestimenta que tiene, ¿no? Los luteranos también utilizan pues su vestimenta especial, ¿no? Para el servicio a la predicación. Él es de la Alianza Cristiana Misionera, ¿no? Pero lo invitaron. Y el púlpito está al costado, no está en el centro. Eso todavía parece que algunas iglesias luteranas y anglicanas tienen ese concepto, ¿no? Que está relacionado a la iglesia católica, ¿no? Ya, en cambio, las demás iglesias, las reformadas y las evangélicas, todas tienen su púlpito en el centro. Ahora, el culto protestante y la predicación. La iglesia católica limita la predicación por dar centralidad a lo ritual, a lo sacramental, es decir, a la Eucaristía que ya mencionamos. A partir del protestantismo se devuelve la predicación como centro del culto y la predicación y enseñanza para edificación de la membresía es una necesidad cubierta, ¿no? Entonces es para escuchar palabra de Dios. Ese es el principio y creo que es el principio de toda iglesia evangélica. ¿Cuánto dura ahora? Como mencionó el hermano Javier, ¿cómo debería ser esto? No hay una medida de tiempo, pero creo que debe ser un promedio también adecuado, ¿no? Algunos dicen 1 hora y media o 1 hora sería de una manera, digamos, lo más adecuado, ¿no? Pero hay iglesias que tienen 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, ¿no? Y hasta algunas pues se pasan, ¿no? Más allá de eso, ¿no? Yo vi una iglesia pentecostal hace un tiempo atrás, hace años, a Trujillo, y el culto empezó 4 de la tarde, ¿ya? Y eran las 9 de la noche y no terminaban todavía, ¿no? Creo que terminaron a 10, 11 de la noche, más o menos por ahí terminaron, ¿no? Entonces eso, bueno, es su manera o su forma de hacer el culto, ¿no? Pero un culto, básicamente, no más de 1 hora y media, creo que sería suficiente para las cosas que hacemos, ¿no? ¿Sí? O en todo caso podría ser hasta 2, pero ya si es un aniversario o otra cosa, o si hay un bautismo o algún otro ingrediente por ahí, ¿no? Ahora, el predicador y su mensaje. La tradición protestante es el púlpito, el centro de la predicación. El mensaje es cristocéntrico.
Ese es un elemento también importante y que es básico en una iglesia eh, reformada, una iglesia presbiteriana, ¿no? El mensaje cristocéntrico, Cristo como centro del mensaje, ¿no? Y siempre como elemento unificador, ¿no? Siempre presente. Así esté predicando en el Antiguo Testamento, ¿no? El sentido de la predicación lleva a una preparación homilética y de uso de buena oratoria. Por otro lado, ese es otro elemento también característico de la iglesia presbiteriana, ¿no? Uso homilética y uso de oratoria. Mm, por lo menos, un pastor debe tener una línea, digamos, de uso del lenguaje, de uso del idioma adecuado y también de las técnicas y los conceptos bíblicos y teológicos que debe manejar, ¿no? No tan enredados, pero por lo menos que pueda integrarse a lo que la iglesia necesita y que le pueda entender, ¿no? Ahora, el hecho de la predicación o de la centralidad, ¿no? Y la oratoria no deja de lado la alabanza, la adoración por medio de la música y los cantos, ¿ya? De hecho, que de paso, esa parte de alabanza, adoración, los cantos, la música, ¿ya? Lo ponemos como una parte del culto, ¿no? Y lo es en parte, es una parte del culto, pero no es solamente el momento de adoración, porque todo el culto es adoración, desde principio a fin, ¿no? Hemos venido a adorar. Así no cantemos, así no pongamos nuestras manos en alto. La actitud de adoración, el corazón debe estar presente, siempre, ¿no? Esa actitud. El problema es que cuando el que dirige dice, bueno, ya hemos adorado a Dios, ahora vamos a escuchar sus palabras. Como diciendo, bueno, ya terminó, ahora viene esta otra, y la gente, y el asunto es que la adoración, la alabanza, debe llevarnos a qué? A disponernos para escuchar palabra de Dios. No es solamente, terminó esto, ahora empezamos con otra cosa. No, es la continuidad, porque al escuchar la predicación también estamos adorando, ¿no? La adoración en el servicio y culto protestante. La centralidad de la predicación no deja de lado la adoración. Desde los inicios del protestantismo y la reforma, el movimiento se ha caracterizado como un movimiento de expresión de adoración a Dios. De allí la tradición de los signos, los salmos y cánticos. Ese es un elemento que está presente, ¿no? Y es característica de las iglesias reformadas. También la oración y la lectura de las escrituras son parte del culto. La participación es muy activa bajo estos formatos. La iglesia de estos tiempos ha dejado la centralidad de la palabra, ¿no? Y se ha cambiado el énfasis de la alabanza y la restauración de las cosas o los ministerios. Los ministerios de alabanza han tomado la centralidad en el culto hoy día. Y esperamos que eso no ocurra dentro de las iglesias presbiterianas ni de las reformadas, ¿no? Donde las iglesias hoy día es el elemento principal. Y ustedes se van a dar cuenta de por qué, ¿saben? En algunas iglesias en la parte principal, ya no está el púlpito, sino qué cosa está, la batería, está el órgano, está el teclado, está la guitarra, el bajo, todo está ahí, ¿no? Y desde ahí dirigen la alabanza, ¿no? Y como un añadido está el púlpito, cuando termina, entonces lo ponen ahí en el centro, o se redució el púlpito a un atril, ¿no? Y ya está. Pero en otras iglesias he visto de otra manera, ¿no? Se pone el ministerio a un costado, ¿no? Los músicos a un costado y desde ahí están dirigiendo, ¿ya? Y luego el púlpito siempre en el centro, ¿no? Bueno, esto vamos a dejarlo ahí, pero sí quiero, eh, a ver si estaba por acá el otro. Hay una, acá está.
Este es el otro. Los modelos de culto, ahí está, ¿no? Para asuntos prácticos tenemos que ver ya no este modelo de culto que es el culto luterano, ¿no? Eh, que no es nuestra tradición, ¿no? Es diferente. Hay variaciones, por supuesto, pero eso es lo básico que hay aquí. Este es el culto reformado presbiteriano. El culto reformado, con variaciones también en cada país, sigue este orden. Liturgia de la palabra, liturgia de los salmos, confesión de pecados, oración de iluminación y sermón, ¿no? Ese es el tiempo que le llaman liturgia de la palabra, ¿no? La primera parte, ¿no? La liturgia del aposento alto es el otro momento, y está dividido en esos dos momentos, pero el orden de los actos que hay en cada uno, eso puede variar dependiendo de la iglesia, o también dependiendo de cómo queremos hacerlo ágil al culto. Entonces está ofrenda con oración, la intercesión, el Padre Nuestro, ¿no? Recitación del credo apostólico, la institución de la Santa Cena, con oración, exhortación y consagración, oración post comunión y luego la bendición arónica, ¿no? O la bendición simplemente, ¿no? La Aquí, bendición pastoral también se le llama, pastor. sí, sí, que utilizamos, ¿no? De 2 Corintios, capítulo 3, ¿no? Entonces, esa es la forma, ¿no? Y como digo, aunque liturgia de la palabra y liturgia del aposento pueden combinarse, ¿no? ¿No? Porque, por ejemplo, con todo este aspecto aquí que hemos hablado, alguno diría, bueno, entonces, ¿dónde está la alabanza? ¿Dónde está la oración? ¿No? Porque no aparece, ¿no? ¿Mm? Aparece la liturgia de la palabra y aparece la liturgia del aposento alto, o que tiene que ver con elementos de dedicación, ¿no? De todas maneras, en lo normal la palabra va como centro, y primero diríamos que es la lectura de los salmos o una oración, la confesión de pecados, ¿no? Y luego de eso, el tiempo de consagración, y viene un himno, ¿no? O la sección de himnos, dos o no más de tres signos, ¿no? Después viene entonces el tiempo de alabanza y de adoración, que también son un tiempo, no es más de media hora, ¿no? Algunas iglesias pueden demorar hasta 1 hora, pero no más de media hora, ¿ya? Y luego la oración, dedicación y viene el sermón, ¿no? Y luego de eso, entonces ya la ofrenda final, el Padre Nuestro siempre se hace al comienzo, el credo también es al comienzo. La Santa Cena, como si eso es al final del servicio, ¿ya? Como parte final del servicio, ¿ya? Y la bendición, es la bendición que ya hemos dicho, eso va de frente también, ¿no? Entonces, aquí creo que hay otro modelo que de las iglesias libres, está muy parecido con las iglesias libres también son, ¿ya? Bueno, aquí en este caso son iglesias anabaptistas, ¿ya? Pero hay iglesias libres también que son reformadas. Ahora, eh, este, ¿qué les parece? Dice, preludio musical, invocación, himno congregacional, lectura devocional, oración, bienvenida a las visitas, tiempo de alabanza, himno congregacional, diezmos, ofrendas, coro, predicación, la oración, un coro, bendición final y el postludio. A ese hecho acá dice el preludio, creo que no lo hemos puesto acá, el culto presbiteriano, porque no está en las partes específicamente, solamente está clasificado en dos, ¿no?
en dos conceptos, liturgia de la palabra y liturgia de dedicación o de adoración propiamente, eh, y no está dentro de lo que son cada actos de que se dan en un culto, ¿no? En un servicio, las partes de un servicio, ¿no? Pastor, perdón, ahí Sí, dice ofrendas con oración. sí, Se refiere a al momento que voy a ofrendar, ¿se refiere a ese momento o las ofrendas que yo elevo a través de mi oración? sí, 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 claro que sí. Tiene que ver con eso, con una actitud de oración para dar al Señor, ¿no? No es solamente cumplimiento, no es o de la obligación, o renegar, o algo por decirlo. No, es tiene que ver con precisamente el sentido de entregar a Dios, ¿no? Eh, con la oración respectiva, ¿no? Esa dedicación al Señor, ¿no? Eso creo que es importante y que también implica, pues, dedicación, entrega y todo eso, ¿no? ¿Está bien, hermano? Sí, eso sí. Ya. Bien, entonces, ahí tenemos una figura ahí. Ahora, dentro de nosotros podemos dialogar en todo caso de cómo, para afirmar un culto de la IPCRISTOP. A ver, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo se hace? A ver, enumere ustedes, y eso le hago para que hagan un ejercicio en lo que falta del tiempo. Cada uno de ustedes haga en una hoja, ¿ya? En una hoja pongan ahí entonces el culto, ¿no? Y las partes del culto de su iglesia, ¿ya? A ver, y las que se recuerden, sea como una práctica, digamos, abierta, ¿ya? Pastor, perdón, Le doy hay 5 sí. uno de estos, en uno de esos proyectores que Dios que ha puesto, está, creo que ha puesto el de la iglesia presbiteriana, ¿no? Sí, El sí, culto. sí, sí. ¿Lo podría mostrar, por favor? Este está. Ahí Aunque está. sé que lo de todas maneras lo va a bajar al WhatsApp, ¿no? Pero lo podría, por favor. Ya. Me parece. Este, Ah, ya, ya, esa no era. este es que en general, no está dividido por partes, ¿no? En Ya. general. Y ahora lo que quiere es cómo llevamos, cómo realizamos nosotros nuestro servicio, ¿no? ¿Verdad? Claro, claro. O sea, ustedes hagan una memoria y, bueno, ayer fue domingo, entonces con eso acuérdense más o menos cómo es, cómo va, qué cosa es lo que se hizo primero, ya, ya, hasta el final, ¿no? Ya. Ok. Eso es lo que quiero, ¿ya? Creo que con unos 5 minutos bastaría. A ver. Cuando lo tengan preparado, ustedes me avisan, ¿ya?
Me avisa cuando ya lo tengan. Ujú. ¿Ya? Le, le- le enviamos. ¿Ya? Bueno, si pueden hacerlo, A ver, pero sobre todo era para compartirlo, ¿no? ya. Para que ustedes lo compartan y acá levantamos un modelo más o menos que nos sirva, ¿ya? Pastor, lo escribimos en el chat, no en una hoja. Sí, ya, está bien, en chat, ya. Pero compártanlo más bien, ¿ya? Entonces ahí sería bueno para que, entonces yo aquí también en una hoja vamos ya, a cerrar esto y voy a abrir una hoja en donde podamos, Ahí le ah, envío al grupo, pastor. ya, no sé si lo ven, ya, ya. Aquí vamos a hacer así. Entonces, culto de iglesia IP, ¿ya? Entonces aquí, orden de culto. Vamos a mirar ahí. Entonces, en el orden de culto, a ver cómo lo vamos desarrollando, ¿no? De esa manera de un trabajo práctico, ¿eh? A ver, ¿cuántos me han enviado? Hermano Javier, aquí está, ¿ya? Ya, ya. Entonces, número uno sería la bienvenida, ¿no? Ujú. Ya. Dos es lo segundo, Lectura de apertura con salmos. ya, lectura de apertura, Ujú. salmo, ya, bien, algo más, Tercero, de las alabanzas. alabanzas, ya, El cuarto, he puesto ahí, credo de los apóstoles, una confesión congregacional. ya, vamos a poner confesión congregacional.
Ujú. Ahí ya se coge si es la confesión, el credo o la confesión o el míster también puede hacer. Pastor, pero la congregación de Westminster es bien amplia. Sí, no necesariamente, no, yo estoy diciendo solamente como por decir, Ay, ay, puede ay, ser ay. parte o Claro, la base pues, de la claro. confesión, ¿no? ¿No? De la parte de los creyentes. Podría ser, pues, ¿no? Pero básicamente es el credo. Himnos después, ¿no? Himnos, Himno, exactamente. himnos congregacionales. Pastor, ¿puede ver esto? Esto es lo que el Westminster. A ver. Sí, sí. Perfecto. Aunque lo tiene como documento. Está bien. Está muy bien eso. Yo también lo tengo ahí, lo saqué, pero lo tengo en PDF. Ah, ya, pastor, envíenme, no tengo PDF para mis hermanos. Ya, luego confesión congregacional, ¿no? Exactamente. Esta confesión congregacional, ¿cómo es? Confesión de pecado, pastor. Ah, ya. Pero eso va generalmente a comienzo. Ah, va al comienzo, ¿no? Sí, sí. Pero Ya. ya, vamos a poner ahí por el momento. Claro, es que primero se pide el perdón a Dios como la antesala para luego entrar a la aceptación de Dios y poder entonces hacer cantar, hacer la lectura respectiva y Ya, todo eso. correcto, sí, tiene razón. 8 la meditación, meditación de la palabra, ¿no? Sí. Que sería entonces predicación. Ujú. Himno, Va a recoger las ofrendas. ya. El himno es el himno de respuesta, ¿eh? ¿Cómo se llama? De respuesta. Himno de respuesta. Sí, o sea, de reacción, un himno, que después del mensaje, entonces, como una respuesta a ese mensaje, está el himno, ¿no? Ya. De respuesta a la palabra en ese caso, ya. Luego la bendición pastoral, ¿no? Oración sería, En los anuncios de la marcha a la iglesia siempre se estila sí, vamos a poner bendición bendición pastoral. pastoral. Ya, y los anuncios se hagan una vez que ha terminado el culto, ya no es parte del culto eso, ¿no? Ah, ya. Ya va al Porque final, ¿no? sí, sí, al Después final de la sí, bendición pastoral. después de la bendición pastoral, sí. Ah, muy bien, pastor. Ya. Ese día más o menos. Ahora, ya, yo he seguido el modelo del hermano, vamos a ver cómo están los demás. A ver, voy a retirar el de él aquí. Julio también mandó. Y Rubén mandó. Bueno, pastor, creo que el, el rol que tenemos nosotros es un poco, por no decirlo, creo, según como veo, un poco más pentecostal. Pero creo que es de repente porque el pastor lo ha tomado por el rol que por lo general con las iglesias aquí en este sector casi todos mantienen eso, ¿no? Es la misma, el mismo modelo, digamos así. Creo que El culto de las iglesias que tienen ustedes, ¿dónde están? por este sector me parece que es así. Ya. Pero ¿Estás en dónde me dice? en Filadelfia, en Ventanilla. Betanía. Así es.
allá, la iglesia donde está la panadería. Ah, ya, fue para ajá, por ese paradero. Ya, ya, ya. Panadería. Ah, bueno, están siguiendo entonces un poco el sector de cántico introductorio. Bueno, que también puede ser eh, como llamamos el preludio, ¿no? El preludio, que es una música, ¿no? Que va poniendo una actitud, ¿no? ¿No? Para el culto, ¿no? Que no debería también, de paso no debería estar suelto, ¿no? Porque estamos esperando en el culto, algunos se ponen a conversar, o no, no, debemos ir con una disposición a- hacia Dios. Entonces, un preludio musical sería muy interesante, ¿no? Una melodía, ¿no? Que Ya. puede permitir también entrar a la oración, ¿no? Un poco a lo que hemos venido, ¿no? Y olvidar un poco de eso. Ya después del servicio podemos conversar con nuestros hermanos, ¿no? Eh, Antes deberíamos más bien eh, guardar ese espíritu, ¿no? De dedicación a Dios. ¿Ya? Y eso también, entonces, oración de apertura, bueno, está lo mismo. Y viene el momento de adoración, dice, ¿no? Sí, Luego, después de, inmediatamente se está orando, se termina la oración, normalmente el hermano invita, ¿no? A un momento de cántico, un momento de adoración, algo así. ya, los signos son después. Sí, sí, después de que se ha terminado, o sea, digamos que el momento de oración viene como para terminar el momento de la oración de apertura. Ya. Luego la lectura bíblica. Ah, ya. Ah, ustedes utilizan ese formato de testimonio y participaciones especiales, ¿no? Sí, todavía, por todavía se sigue Eso es manteniendo. muy evangélico en sectores Yes. populares, ¿no? Así Donde dice, bueno, ahora es el Bueno, tiempo de los especiales. ¿Quién ha traído su especial, no? ¿No? sí, Que sí, lo hacemos espontáneo. eh, En algunas iglesias no son espontáneos, se escriben, ¿no? Se escriben. sí, normalmente los hermanos que van a participar han anunciado eso. O sea, Ya, si ha habido algo, lo han anunciado al hermano al inicio, ¿no? Al hermano que va a dirigir el servicio. Se ha dado, o sea, se ha dado un espacio, ¿no? De unos minutos para eso, pero los hermanos deben haber anunciado al que dirige que va a participar, ¿qué va a ¿no? participar? Si Perfecto. no hay eso, no se toma, o sea, No toma. no. Ya. Sí, porque en otras es espontáneo, directo nomás. A un testimonio, una especial, ya. Y ahí Sí, viene sino esa que sí se hacía, profesión. Ah, sí, sí se practicaba también eso, pero se observó que por un lado, cuando cuando no había nadie, se tomaba un tiempo que prácticamente era como un tiempo perdido, y por otro lado es de que entraba ya también a veces la improvisación, y ya eso claro. ya La como, presión, ¿no? La presión también. como que ya no, ya no, Sí, y esa, no había. sí, y esa frase de excusa que decía, ¿no? Bueno, yo no sé cantar, Así mi es. voz no suena bien, pero lo voy a hacer para la gloria de Dios. Y yo digo, ¿cómo es eso? Van a hacerlo para la gloria de Dios. Pues si no sabe cantar, pues que no cante, pues porque eso no lo va a hacer para la gloria de Dios, Claro, ¿no? claro. Entonces hay que hacerlo de acuerdo a lo que uno tiene para dar, ¿no? Si no tengo una voz para cantar, no canto, pues prefiero recitar, ¿no es cierto? Así es. O un poema, o compartir un texto bíblico, qué sé yo, cualquier otra cosa, ¿no? Que sea, pero no es, si no es el cántico muy fuerte, ¿no es cierto? Uno no debería. Ya. Por otro lado, entonces, momento de cántico de alabanza. Ajá. Ajá. Ese es el periodo que se Ya, tiene para. pero ya ha habido adoración, ya ha habido himnos. Sí, La alabanza es, digamos como que en la parte de los cánticos, ¿no? ya, Eh, claro, Salmos, los cánticos. ya. Bueno, ese es el mensaje, predicación, administración después de la prédica.
Bueno, en la administración básicamente no es mucho la costumbre dentro de la iglesia de los Así. pentecostales por la costumbre presbiteriana, ¿no? Ujú. Pero no Pero está mal, me parece que no está mal de tanto en tanto hacer un llamado a la iglesia, ¿sí? ¿Por qué no? Es bueno, es bueno eso, ¿ya? No abusar de eso, no hacerlo todos los domingos, pero sí hacerlo de tanto en tanto, dependiendo de la demanda también del mensaje, ¿no? ¿Ya? Si un mensaje de consagración debería haber ahí, ¿no? O de un mensaje de La arrepentimiento, invitación, ¿se refiere ¿no? usted? Claro, una sí, invitación a orar. ese momento es, como usted hace un momento lo ha dicho, de repente es espontáneo, ¿no? Ese momento lo toma el pastor, en este caso el pastor Juan, ¿no? Siempre lo toma el predicador como algo consecutivo de su mensaje, ¿no? Pero no siempre, como se le ha dicho, ¿no? O sea, ese momento, mejor dicho, está ligado a la determinación del predicador en todo caso, ¿no? Claro, de Ajá, acuerdo no, con no, eso, el así, mensaje. Cuando el así. mensaje permite eso, se hace, ¿no? O también viendo, eh, aquí creo que debe haber el discernimiento del predicador también, o del pastor, ¿no? Debe Sí, saber cómo es su oveja, cómo los transmite, cómo los ve, ¿no? Y qué actitud ve la iglesia frente a al mensaje. Entonces, ahí es donde también puede reaccionar, ¿no? ¿No? De alguna así. manera, para guiarlos a eso, ¿no? Eso es claro. Entonces, sabiendo esas situaciones, ¿ya? Y también el pastoreo, ¿no? Un poco, ya. Entonces, la debida consagración, si es necesario, o dedicación, ¿no? Dedicación o administración, como le llaman, ¿no? Una administración. ¿Ya? Por ejemplo, en la iglesia puede haber situaciones de enfermedad, ¿no? Entonces, ¿por qué no orar con los hermanos, ¿no? Por sus necesidades, ¿no? Ya, eso podría ser, ¿no? Ahora que está la situación de crisis económica, por ejemplo, sería bueno también orar, ¿no? Un domingo para orar para que el Señor provea las necesidades, ¿no? Porque todo se ha elevado, ¿no? Todo está yéndose por las nubes y no Ujú. alcanza, ¿no? No alcanza. Entonces, para que Dios extienda su amor en este aspecto y podamos tener los medios siempre, la provisión para eso. Momento de ofrendas y oración, ¿ya? Muy bien, podríamos. Anuncios y oración final, ¿ya? Sí, la práctica acá generalmente es el anuncio antes de la oración final, pero creo que es Voy a- mejor terminar el culto y luego entonces ya las actividades, anuncios y todas esas cosas que corresponden ya, porque no es parte del servicio, ¿no? voy a mencionarle eso al pastor. Sí, lo hemos hecho así. ¿Ya? En todo caso, quedaría un poco el modelo que está acá. ¿Ya? ¿Nadie más me ha mandado? A ver. Sí, bueno, como yo le digo, bueno, pastor, para mí muchas de las cosas que se está practicando en la congregación presbiteriana son nuevas en realidad. Son nuevas. Yo ingresando recién al seminario estoy observando más características, ¿no? Que en realidad como denominación lleva la congregación presbiteriana. Y Ya. sería bueno en realidad que haya de repente un poco más más de comunión, digamos así, entre todas las congregaciones, para que muchas de esas actividades que se practican se pueda difundir, ¿no? Y podamos llegar de repente a tener un modelo, ¿no? De alguna manera, de, Sí. de, Ujú. Muy hacia, buena la hacia- idea. Muy buena la idea, hermano. Además, claro, la idea importante aquí es, es tener por lo menos un culto, digamos, no un culto modelo, pero que sí nos permita tener por lo menos ciertos criterios que sean parecidos a las demás iglesias, ¿no? Para que cuando vamos, entonces, vamos en la misma, eh, las características, ¿no? Propias de la iglesia, dentro del culto, porque eso pita mucho. El culto es el espejo
o o digamos, el retrato, ¿no? De cómo es la iglesia, ¿no? Yo pienso que es probable que tal vez el pastor tome estas decisiones porque en realidad sí, en el sector donde vivo, es realmente, hay un, si se puede decir así criollamente hablando, hay un bombardeo de congregaciones evangelísticas muy fuerte. En su mayoría, hay gran mayoría de congregaciones. De hecho, creo que por el sector donde estamos somos nosotros. Por el otro lado está la Iglesia Vida Eterna, claro, la parte más allá. Pero sí, o sea, el concepto por lo general de todos los hermanos o de las demás congregaciones es eso, es pentecostal evangelístico, ¿no? Evangélico, ¿no? Y sus costumbres, sus formas de pensar, sus actividades y todo eso. Y el mismo pueblo como que identifica las iglesias evangélicas con los que ellos les predican, ¿no? Con lo que ellos ven, ¿no? A sus vecinos, a sus amigos, todo eso, ¿no? Entonces, tal vez por eso. Quiere decir que también el contexto permite adaptarse, ¿no? ¿No? Hay que Sí, adaptarse el contexto de ese lugar, del lugar en donde estoy es así, es bastante pentecostal. ya. Sí, porque esa es la característica que veo, ¿eh? Sí, tiene esa característica el culto de ustedes. Entonces, Pastor, sí, sí, quería hermano, hacer Jorge. una consulta. Ahora yo quisiera pedirle, por favor, de, de este servicio que se lleva el domingo, eh, los encargados de la alabanza, el hermano que toma la dirección, o necesariamente todo el pastor tiene que hacerlo. Predica, presenta, da la No, bienvenida. no, tiene que haber Hagamos participación. un orden en esto porque eh, yo estoy mirando y estoy aprendiendo y por eso estoy en el seminario porque tengo que tomar el molde, está me gusta, pero necesito también que comentemos un poco cómo debemos hacerla de la mejor manera. Ya, ahora, la idea no es que haya una, ¿cómo diríamos? Una forma que sea mejor para hacerlo, ¿no? En cuanto a culto, no es la concepción. Lo que tenemos es un servicio que, digamos, tiene sus propias características por lo organizacional, ¿no? ¿No? Eh, pero también tenemos que ver el contexto. Hermano mencionaba, por ejemplo, acerca de que en el lugar donde está hay muchos evangélicos y hay influencia evangélica y la forma del culto evangélicos se ha centralizado en ciertas prácticas o ciertas cosas que se hacen. Entonces, que una iglesia comience a ser diferente a eso llamaría la atención, o por lo menos este, entraría en por qué hacen, ¿no? ¿Por qué hacen ese tipo de cosas? ¿Ya? Entonces tiene que adaptarse de alguna manera, adaptarse sin romper con los principios, adaptarse al contexto también, ¿no? Eso creo que también es bueno, es necesario, pero con el cuidado debido, trabajar ese aspecto también, ¿ya? Pastor, yo le comento esto porque incluso hasta nos han tildado de católicos. A ellos les ha sorprendido cuando me parece que en una reunión del presbiterio eh, acordaron de que debían tener la cruz, ¿no? En la parte del altar. Y bueno, el púlpito sí desde antes ha llevado eso, el signo del crismón. Entonces, cuando a veces se les invita, ¿no? Y hay así algunas reuniones, algunas iglesias hermanas, vecinas por ahí, pues los hermanos se sorprenden, ¿no? Se espantan, a veces algunos, y comienzan, ¿no? Las críticas,
¿Por qué, no? El sueño de Constantino está ahí en el púlpito y la cruz, ¿no? Entonces, o la idolatría, comienzan a relacionar, ¿no? Una serie de cosas ahí, y como le digo, hay un momento incluso hasta que nos han tildado de católicos a nosotros. Sí, suele pasar, pues, porque no conocen, ¿no? Y algunos no tienen tampoco este, tradición evangélica de las denominaciones, ¿no? Una vez, por ejemplo, en iglesia ahí en San Borja, Casa del Señor, tenía una hermana que estaba yendo a la iglesia, pero que no sabía, dice, ¿qué cosa es esto de ser presbiteriano? ¿Es una secta? Decía, ¿no? Y ¿ya? Entonces no entendía, ¿no? Ya estaba yendo varios días, o ya meses a la iglesia, pero todavía no entendió qué cosa es, ¿por qué llaman presbiteriano? ¿No? O sea, no entendía eso, ¿no? Y no entendía que era una iglesia evangélica, ¿no? Pero lo hay, pues hay gente que sí, a veces está distraída, ¿no? O no se informa bien, ¿no? Y entonces decir secta ya es otra cosa también, ¿no? O sea, no está bien encajado el asunto. Bueno, aquí le he puesto la figura de lo que mencionó tu hermano Javier, y hemos reconstruido más o menos, no esto no se hace en todas, ¿no? Varía el orden también, la forma, y un poco parecido a lo que hace el hermano Adrián cuando menciona acerca del culto, ¿no? Hermano Eh, Julio, pastores. Julio, ¿no? Perdón, yo veo Julio, perdón, Julio. Entonces, el culto, el lado evangélico, lo ha dado tú, con cierta característica pentecostal, ¿no? Todavía, ahora, esto que le he mencionado es básicamente lo que podemos decir como un culto. No se da siempre un culto de la Episcopal, porque la idea es que cada iglesia se adapta a su momento, a su contexto, a su situación, y el pastor entonces es flexible de esa perspectiva, ¿no? Pero por lo menos tenemos ahí un modelo que permita tener por lo menos ese criterio, ¿no? Bien, tómenlo ahí, tómenlo foto, y ya nos vamos, porque nos hemos quedado 14 minutos. Y creo que ya se fueron las hermanas también, ya, sí, ya se han ido. Bueno, todavía queda el video y ahora sí nos Pastor, nos vamos. manda en PDF lo que es esto de liturgia porque tengo que compartirlo allá en mi congregación porque es muy, muy importante, muy temas muy importantes tiene. Ya, sí, esto lo he hecho como teología práctica, pues, ¿no? O sea, de que ustedes tengan lo básico en este aspecto, ¿ya? Haber levantado por lo menos un indicio de cómo podemos hacer un culto dentro de la hipercristopé es bueno, eso se lo voy a enviar, ¿ya? De todos Y modos, ya va a esto, ser como curso, creo que hay un curso al tercer año, creo, me parece, ¿ya? Al final. pastor, Bueno, perdón, lo voy a enviar a PPT esto también, ¿no? ¿ah? Lo voy a Solamente enviar parte del por... culto de iglesia, ese sí le voy a mandar, ¿ya? Lo otro es Ay, simplemente para el curso, ya, para el curso, que es todo un material que tengo ahí, ¿no? Son como 4 o 5 diapositivas, ¿ya? ay, ay, ay. Ya. Bueno, bendiciones, hermano. Hasta la Gracias, próxima. bendiciones, Dios le bendiga. Vamos Bendiciones. a Ya, ver. Nos ya. vemos.